Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 21 de noviembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más y a otra semana más de mercados en Upside Capital. El IPSA terminó en una buena jornada el día viernes, 0.48% de retorno, cerrando en 5.196 puntos. El dólar, que vamos a hablar hoy día en detalle de eso, 943,53 en el cierre, subiendo 21.75 puntos el día viernes, un fuerte upside. Vamos a ver las noticias respecto a eso. Y el cobre cayó un 1.32%, cerrando en $3,65 por libra de cobre. Recordemos que en el plano local, por supuesto, no hay que perder de vista la discusión de otros factores importantes para la economía, como puede ser la reforma de pensiones y la reforma tributaria, junto con los avances que tenga la agenda del gobierno en distintas materias, aparte de estas dos que comentamos, y por supuesto también el avance que haya en acuerdos de distintas fuerzas políticas acerca de acuerdos y materias constitucionales. Son factores importantes que por supuesto vamos a estar pendientes de analizar para ir comentando finalmente lo que busca este podcast, comentar las noticias y ver cuál es el efecto en el valor de los activos y finalmente en la estrategia de inversión. Como decíamos, el tipo de cambio cerró la semana sobre 940, fue la mayor alza semanal en 3 meses, principalmente por la noticia que comentamos en el podcast el día viernes. El déficit en cuenta corriente local fue bastante mayor a lo que el mercado esperaba. Se esperaba un déficit de 7.300 millones de dólares respecto a la encuesta de Bloomberg, y finalmente el déficit en Chile marca 9.500 millones de dólares aproximadamente. Eso sumado con una disminución fuerte respecto al trimestre anterior en cuanto al Producto Interno Bruto, y que este déficit de cuenta corriente alcanza básicamente el 9.9% del PIB. Más allá de las definiciones de cada uno de estas mediciones, a la larga lo que podemos ver es que son noticias que básicamente acusan un deterioro de nuestra economía y cada vez un panorama más complicado para el año 2023, aunque este 2022 probablemente tengamos un crecimiento mejor a lo esperado. ¿Cómo golpea eso al dólar? Básicamente depreciando al peso contra el dólar, es decir, el peso, que es la cara visible de nuestra economía, tiende a depreciarse frente al dólar, dado que nuestra economía muestra signos de debilidad mayores a lo que esperaba el mercado. Entonces el dólar avanzó prácticamente 50 pesos durante la semana pasada. A esta hora en nuestras pantallas cotiza en 940, 3 pesos más abajo del cierre del día viernes. Tocó máximo, eso sí, hoy día después de la apertura en 956, sin embargo marca a esta hora 940. Vuelve un contexto de volatilidad fuerte para el dólar peso, luego de que desde principios de noviembre cayera desde 960 a 880, principalmente impulsado por los menores datos de inflación en Estados Unidos y por un supuesto relajo de la política cero COVID en China. Sin embargo, este último factor ha ido perdiendo fuerza en el mercado, y el cobre, que avanzó 17.4% luego de conocerse estas noticias en China, manifiesta una caída desde aproximadamente el 11 de noviembre a la fecha del 9.44%, lo cual claramente ha impulsado al dólar a los niveles actuales. También el dólar index, que durante el año llegó a tocar máximos en 114,65, subiendo un 20%, ha mostrado correcciones importantes del 8.35%, sin embargo, también desde aproximadamente el 11 de noviembre muestra un alza del 1.6%, así que esos, dentro de otras cosas, son los factores que han tenido al dólar cotizando en niveles, como decíamos, de hoy día 940,65. Si nos vamos a las acciones, el día de hoy 1.16% avanza el IPSA, las acciones más transadas son Sokimich B, que sube un 4.8%, CMPC sube un 0.81% y en el AM sube un 3.14%. El cobre, como decíamos, marca a esta hora 3.58, cayendo un 1.34%, justificando que el dólar se mantenga por sobre los 940 pesos. Y el dólar index, en términos porcentuales, hoy avanza por noticias que vamos a comentar en un segundo más, un 0.77%, y cotiza en 107,75. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado de capitales, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión y los vayamos llevando sus inversiones a algunos de los administradores de fondos asociados con Upside Capital, como la Reinvial y Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Si nos vamos a Wall Street, el día viernes fue un buen día. El Dow Jones, el índice
índice industrial cerró con un avance del 0,59%, S&P 500 arriba un 0,48% y el Nasdaq arriba también un 0,01%. La noticia del día es que China está luchando contra numerosos brotes de coronavirus. El día domingo se registraron 2 muertes en Pekín y el distrito más poblado de la ciudad instó a los residentes a permanecer en casa este día lunes. Los nuevos casos han puesto en duda, como decíamos, la esperanza de que el gobierno pueda suavizar pronto sus duras restricciones, que fue básicamente parte de los motivos que impulsaron el fuerte alza que comentábamos en el cobre durante la última semana. Por supuesto, el foco sigue estando en el manejo de tasa de política monetaria en Estados Unidos, en los datos macroeconómicos que vayan apareciendo y por supuesto su impacto en los mercados. Básicamente es la próxima reunión de la Reserva Federal el día 14 de diciembre y con eso tenemos que estar atentos a una alza de 50 o 75 puntos base, que es lo que hoy día el mercado discute. Si analizamos el calendario económico de esta semana, al día de hoy tenemos festividad en México y en Argentina. En cuanto a datos macroeconómicos, cae el índice de precios al productor de Alemania un 4,2% en el mes de octubre versus el 0,9% esperado. Una buena noticia en general. Recordemos que en este contexto inflacionario, malas noticias macroeconómicas y caídas en los precios en general son buenas noticias para los mercados, puesto que quita el incentivo a que las autoridades monetarias eleven el precio del dinero. Mañana martes no hay grandes noticias. El día miércoles sí vamos a tener mañana de PMI, de índices de gerentes de compra en Francia, Alemania, Europa, Reino Unido y en Estados Unidos tendremos también lectura de índices de gerentes de compra junto con pedidos de bienes durables, permisos de construcción, peticiones semanales por subsidio de desempleo y también datos de viviendas nuevas junto con la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. El día miércoles es el día clave de la semana donde vamos a tener una batería de datos macroeconómicos bastante cargado. Esto porque el día jueves 24 es día de Acción de Gracia en Estados Unidos, de manera que el mercado va a estar cerrado. Vamos a tener también algunas cifras macroeconómicas en Europa, pero por supuesto con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, cerrado, básicamente los volúmenes transados hacia jueves y viernes tender a caer de manera fuerte. El día viernes, si bien vamos a tener cotizaciones en Estados Unidos, solamente esta será hasta la 1 de la tarde. Por último, revisamos el mercado el día de hoy alrededor del mundo. Asia marca una jornada negativa, el Hansen de Hong Kong cae en 1,87%, Shanghai cae en un 0,39% y el Nikkei 225 de Japón sube levemente un 0,16%. Europa marca una jornada relativamente negativa, con el DAX alemán cayendo un 0,28 y el Eurostock 600 sin variaciones a esta hora. El IBEX 35 de Madrid se desmarca del comportamiento de los índices bursátiles del viejo continente, subiendo un 0,62%. Y Estados Unidos a esta hora ya cotizando 0,11% el Dow Jones arriba, 0,17 abajo el S&P 500 y el Nasdaq cae también hoy día un 0,4%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.